Metabolismo de carbohidratos. Generalidades. Principal función de los carbohidratos es proveer energía al cuerpo, especialmente al cerebro. Producen un promedio de 4 kilocalorías por gramo. Se almacena en el hígado y los músculos como glucógeno. Están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno en una relación 1:2:1. Las formas más simples de los carbohidratos son los monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa y disacáridos, maltosa, sacarosa y lactosa. Las formas más complejas son los polisacáridos, almidón, glucógeno y fibra. Digestión y absorción. La digestión comienza en la boca por la enzima amilasa salival. Lo demás se digiere en el intestino por la amilasa pancreática. El intestino delgado tiene un proceso de absorción activo, excepto la fructosa. Transporte activo. Cuando la molécula va a pasar por la membrana, requiere un ATP y así es como la proteína transportadora se activa. Algunas funciones de la glucosa en el cuerpo. Producción de energía. Ahorro del uso de proteínas como fuente de energía. Regulación del metabolismo de las grasas y prevención de la cetosis. Tenemos una parte del metabolismo de los carbohidratos, empezando con la glucólisis para luego pasar a la conversión de acetilcoenzima A, seguida el ciclo de Krebs y finalizando con la cadena de transporte electrónico. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma a partir de 2 NADH más H, para así obtener 2 moléculas de piruvato y una producción de 2 ATPs. Glucólisis. Aquí la glucosa se une a un ATP para formar glucosa 6-fosfato. Esto requiere un ATP liberando ADP en la presencia de la enzima hexoquinasa. Mediante una isomerización se obtiene fructosa 6-fosfato. Ocurre una fosforilación y se da fructosa 1,6-bifosfato utilizando ATP y nuevamente liberando ADP y en la presencia de fosfofructoquinasa 1. Seguido ocurre una escisión formando dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Este se oxida formando glicerato 1,3-bifosfato. Después se transfiere un grupo fosforilo formando glicerato 3-fosfato en la presencia de ATP. Luego ocurre una interconversión generando glicerato 2-fosfato en la presencia de fosfato y NADH liberando NADH más H. Con una deshidratación se forma el fosfonilpiruvato, finalizando con la obtención de 2 moléculas de piruvato, de nuevo con la presencia de ATP y liberación de ADP con la enzima piruvato quinasa. Después de la glucólisis comenzamos con la conversión piruvato a acetilcoenzima A. Complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. E1, piruvato deshidrogenasa. E2, dihidrolipoil transacetilasa. E3, dihidrolipoil deshidrogenasa. Se comienza con un piruvato utilizando un protón del anillo de tiazol de la tiamina pirofosfato en la presencia de la primera enzima, perdiendo un CO2 y formando el intermediario hidroxietil TPP. Este se une al ácido lipoico en presencia de la enzima 2, formándose el ácido lipoico acetilado. Y nuevamente formando TPP. El ácido lipoico se le une a la coenzima A, dando finalmente acetilcoenzima A gracias a la enzima 3. Después de la conversión de acetilcoenzima A, sigue el ciclo de Krebs. El ciclo del ácido cítrico es un conjunto de reacciones bioquímicas. El ciclo comienza con la condensación de acetilcoenzima A en oxalacetato para formar citrato. Este se isomeriza para formar isocitrato. Se genera una oxidación y después una descarboxilación inmediata para dar el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se oxida dando succinilcoenzima A. Se lleva a cabo una ruptura de la succinilcoenzima A formando succinato. Esta se oxida dando fumarato y finalmente vuelve a haber una oxidación formando malato. Después del ciclo de Krebs comienza la cadena de transporte electrónico. El transporte electrónico se lleva a cabo en la mitocondria. Los componentes están organizados en complejos enzimáticos. En este proceso es en donde se genera más ATP.
El NADH da sus electrones al complejo enzimático. Los electrones se mueven conforme su energía, van atrayendo a los protones, siguen avanzando de complejo en complejo, atrayendo a más protones al espacio intermembranal de la mitocondria. El oxígeno captura hidrógenos para formar agua. Los iones de hidrógeno dan su energía cuando pasan a través del ATP sintasa. El ADP se une con un fosfato y con un cuarto ion de hidrógeno se da un ATP. En condiciones normales, cada molécula de glucosa forma 34 ATPs. Gluconeogénesis. Es la formación de moléculas nuevas de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono. Se produce principalmente en el hígado. El glicerol forma glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa. Ocurre una oxidación y da dihidroxiacetona fosfato. Otro precursor es la alanina. Se une con el cetoglutarato por la alanina transaminasa, formando piruvato. Por último, el lactato, que por la lactato deshidrogenasa forma directamente piruvato. Glucogénesis. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato. Esta se une al UTP para la formación de uridina difosfato glucosa y pirofosfato. La UDP glucosa, unida con un cebador de glucógeno por la glucógeno sintasa o enzima ramificante, formando un cebador de glucógeno N+1 más UDP. El UDP es el acarreador de residuos de la glucosa. Glucogenólisis. Es una ruta bioquímica que elimina moléculas de glucosa. El glucógeno se convierte por la glucógeno fosforilasa en glucosa 1-fosfato más glucógeno N-1. Ruta de las pentosas fosfato. Es otra ruta metabólica de oxidación de la glucosa en la que no se genera ATP. Glucosa 6-fosfato. En presencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, obtiene 6-fosfato-glucosa lactona en presencia de NADP. Con la gluconolactonasa se hidroliza para formar 6-fosfagluconato en presencia de una molécula de agua. Con la 6-fosfogluconato deshidrogenasa se obtiene 3-ceto-6-fosfogluconato, también en presencia de un NADP. Después, en presencia de una molécula de hidrógeno, se elimina una de CO2 para obtener ribulosa 3-fosfato. Metabolismo de otros azúcares. La glucosa da glucosa 6-fosfato y después fructosa 6-fosfato. La fructosa se une a esta y por la exoquinasa forma fructosa 1,6-bifosfato. Se divide en dos para formar gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. La fructosa por la fructoquinasa se convierte en fructosa 1-fosfato. Esta se va a gliceraldehído para incorporarse al gliceraldehído 3-fosfato y dar piruvato, y seguir hasta obtener ATP. La galactosa, en presencia de galactoquinasa, obtienes galactosa 1-fosfato. Se forma UDP galactosa y así me da UDP glucosa. Se va a glucógeno.
El glucógeno también me da glucosa 1-fosfato y se repite el ciclo. La manosa me da manosa 6-fosfato y se incorpora a la fructosa 1,6-bifosfato.